Lo que contó Daniel Mayor, esta experiencia con Raúl Alfonsín y alguien de acá de Esquel, ¿no? Que lo contó en vivo y en directo viajando ahí con un avión. Y también debo agradecer que esta anécdota supe que existía gracias a Sergio Sepiurca, que es un referente también del radicalismo histórico aquí de nuestra región, que gentilmente se animó a tomar el café nuestro aquí en la Aristocracia en Radio Nacional Esquel. Gracias por venir, Sergio, ¿eh? No, gracias a ustedes por invitarme, y por el café. Eh, Nos diste ahí para hacer una producción con varios referentes ahí. Algunos conseguimos, otros están lejos, pero tal vez salgan. Sí, sí, también lo había convidado a Daniel García, que fue el Ujú. primer director de cultura de aquí del gobierno municipal, pero no estaba tampoco disponible y bueno, manda sus saludos, ¿no? Pero es redato para invitarlo también a... Absolutamente, porque bueno, fue toda una gestión que estuvo muy marcada bueno, por lo que fue el retorno de la democracia, que por ahí hoy parece una fecha, una efeméride, pero en realidad fue una conmoción que muchos califican, los de mi generación, los de nuestra generación, que, bueno, fue el momento más vibrante de su vida, ¿no? Como decía hoy un amigo, el 30 de octubre, hoy, lunes, pero cuando aquel domingo sucedió lo que nadie podía creer, que, bueno, que, que el peronismo perdiera una elección, bueno, ese domingo realmente Raúl Alfonsín fue un grito de esperanza maravilloso porque él había enarbolado las banderas de la democracia, de la construcción colectiva, de ese nuevo momento que enfrentaba la Argentina después de una época tan asiaga, tan violenta. Y bueno, y eso que parecía sencillo, que era el preámbulo de la Constitución, que lo teníamos aprendido pero olvidado, bueno, fue como un rezo laico que llegó a todos. Como decía Pablo Gerchunov, que es un economista que ha hecho un formidable libro sobre Alfonsín, que se publicó hace un par de años, que se llama El Planiferio Invertido. Yo siempre, dice él, ¿no? Yo siempre quería conocer a ese hombre que salía por la televisión y que me estaba hablando a mí. Entonces la esposa le decía, no, no, me hablaba a mí. Porque esa era la sensación que había, bueno, despertado Alfonsín en ese momento de la historia argentina. A ver, hace un ratito hablábamos con Ceci, Lito y Tincho también. Para nosotros a veces naturalizamos quienes nacimos y vivimos en democracia la cuestión de vivir en democracia, ¿no? Yo siempre digo, te pregunto también ahí si recordás el momento después de la dictadura, haber ido a votar, el momento que fuiste a votar, eso, lo que debe haber sido la previa y el durante, ¿no? A tener la posibilidad nuevamente Sí, del yo tengo muy ejercicio. marcado el viernes, creo, 29 de marzo o 30 de marzo, no me acuerdo bien, fin de semana previo al anuncio de Malvinas, lo que fue, yo vivía en Buenos Aires, lo que fue la represión a una movilización que hubo y a los 3 días la gente vitoreando en el balcón a la Junta Militar que había invadido las Malvinas. Y bueno, y las posturas de Alfonsín, que fue el que vio más allá, y bueno, creo que ese fue un momento de quiebre, ¿no? Junto con el final de la guerra y bueno, y la descomposición de ese gobierno bueno, que había jugado su última carta. Y creo que, bueno, ahí se empezaron a mostrar las cartas, digamos, las cartas de los miembros de la multipartidaria, que eran los que, bueno, candidatos. Ítalo Luder por el lado del justicialismo, que había también Oscar Allende por el lado de la intransigencia, el partido intransigente, bueno, y tantos otros. Y bueno, ahí la cuestión militar no era una cuestión histórica que uno ve en las fotos, ¿no? No era una cuestión anecdótica, sino que era una cuestión que se vivía de muy dramático y bueno, era posible que un gobierno de la democracia pusiera un límite. Y bueno, y las propuestas que hubo, digamos, la única que proponía el juicio a las juntas
era la propuesta del radicalismo, y no solo la propuso, sino que la cumplió. Entonces, bueno, fue muy fuerte en términos de lo que significaba eso. Pero yo creo que el 30 de octubre los actos, bueno, los actos previos a las clausuras de las campañas políticas, yo me acuerdo haber ido al acto inicial de Ferro y al de cierre en la avenida 9 de Julio. Y bueno, fueron multitudinarios y fueron, digamos, ahí se respiraba lo Era que transversal, ¿no? era transversal, ahí iban familias, bueno, porque era un momento muy angustiante de la historia argentina. Y bueno, y como decíamos antes, ¿no? Alfonsín captó eso como nadie y bueno, y su propuesta y su personalidad hizo llorar a todos, hizo ilusionar a todos y bueno, fue la que finalmente se alzó con el triunfo y bueno, comenzó esta nueva etapa que, como vos decís, con luces y sombras, a 40 años seguimos reivindicando como un sistema que nos ha dado muchísimas cosas y que también tiene muchísimas deudas, ¿no? Porque, To- bueno, Alfonsín, una de sus frases célebres en la campaña era que con la democracia se come, se cura y se educa. Y si bien eso fue cierto por momentos a lo largo de estos 40 años, también es cierto que es percibido como un riesgo. Hoy vivimos frente a circunstancias muy angustiantes para el conjunto de la sociedad y entonces la democracia a veces, bueno, parece no haber dado todas las respuestas, pero quienes conocimos esos otros momentos, tenemos claro que es la diferencia entre bueno, una sociedad civilizada bueno, y una selva, ¿no? Pero con deudas y todo, la contribución de Alfonsín es formidable, no solo en su gobierno, sino con posterioridad en todos los momentos en los que le tocó actuar. Y eso quedó de alguna manera demostrado cuando en 2009 fallece bueno, digamos, y una multitud en todo el país hace su reconocimiento. Alfonsín además fue un líder de una trascendencia internacional, digamos, respetado en todo el mundo por los líderes de su época y todavía por algunos que, que, que viven, ¿no? Totalmente. Y además, Sergio, me parece que, es fundamental tener el contexto de lo que fue ese gobierno, de lo que era gobernar inmediatamente después de la dictadura, ¿no? No era nada fácil y hace mucho más valorable muchas cosas, como por ejemplo que haya enjuiciado a los dictadores también, que haya cumplido eso que vos marcabas como una propuesta que cumplió. Sí, por supuesto. Yo recuerdo que yo estudiaba ingeniería y bueno, y me acuerdo que el acto de Ferro salía de un examen, los tengo asociados, ¿viste? El del 30 salía de un trabajo práctico y el día que me recibí era el día que se iniciaba el juicio de las juntas, el 22 de abril de 1985. Y no les pude, digamos, era una cosa de festejo, así que estábamos con mis compañeros de camada ahí que te llenan de huevos y de harina, pero había un miedo terrible, terrible, una sensación de que vamos para casa porque hoy no sabemos qué puede pasar, que es un poco lo que muestra también la película 1985, ¿no? Era realmente atreverse a algo que la historia lo demostró, no hubo, digamos, no tuvo parangón en su estilo, ¿no? Este juicio. Pero además fue muy difícil porque yo lo mencionaba antes, el peronismo nunca había perdido una elección y no fue fácil la convivencia. Alfonsín tuvo que enfrentar 13 paros generales y muchas de sus reformas, bueno, fracasaron por la falta de mayoría en el Senado. Concretamente la reforma laboral de la que se habla tanto bueno, y la de las obras sociales, del sistema de obras sociales, que eran ejes de su, de su propuesta, fracasaron justamente en el Congreso por no tener esa mayoría. Me acuerdo de ese voto
el senador Elías Zapag de la provincia de Neuquén, Neuquén. que, bueno, desequilibró eso. Y yo creo que el no poder el no haber podido avanzar en algunas reformas de lo que él llamaba la modernización del Estado, bueno, tuvieron su impacto, ¿no? Así que bueno, eso sumado a la complejidad de la situación económica, no olvidemos que la democracia regresa a nuestro país luego de una década de una crisis energética fenomenal que había producido en un incremento de los llamados petrodólares en los países productores de petróleo, y que con esos petrodólares se había endeudado América Latina en niveles muy importantes, y bueno, y después del auge del petróleo había que devolver esa plata, y la deuda externa sigue siéndolo todavía, pero era un condicionante muy grande para la democracia naciente. Así que fue una etapa compleja donde lógicamente las reglas del juego no eran todo lo cooperativas que debían serlo. Sí hubo cooperación entre las fuerzas políticas cuando surgieron las amenazas por las reacciones a los juicios a los militares, que, bueno, derivaron el levantamiento de Semana Santa y otros posteriores. Y bueno, esa es la historia, pero Alfonsín ha trascendido las fronteras de las limitaciones que tuvo su gobierno, sobre todo en el aspecto económico, porque ha sido una figura arquitectónica de lo que es bueno, la vida en democracia, no solo como sistema de gobierno, sino como sistema de vida, ¿no? Te llevo ahí, Sergio, para que nos cuentes si tuviste la oportunidad. Me gusta mucho la figura política inmensa de Alfonsín, etcétera, pero me gustan también aquellos detalles que son personales, ¿no? Que, como decía, contaba, bueno, ahí Daniel hace un ratito, Coco también, Franis, que tuvo la oportunidad, estamos intentando llamarlo, pero tenemos dificultad para contactarnos con Aldea Escolar. En lo personal, ¿tuviste la oportunidad de estar cerca en algún momento de Alfonsín, vivirlo? Yo tuve sí, Esa persona cercana, la humana, ¿no? sí, cuando, bueno, yo me gradué en Buenos Aires, y cuando él anuncia el traslado de la capital A Viedma. a la Patagonia, como siempre cuento un poco en forma risueña, yo me lo creí y me vine para acá un mes después. ¿En serio que Sí, te... sí, fue un fue espaldarazo para... un espaldarazo. Yo trabajaba en la actividad privada, pero conocí acá, tenía algunos amigos y tenía ganas de ir al sur, un poco también la fantasía de los porteños sobre la Ujú, Patagonia sin conocer demasiado, pero tenía todo eso, sí. y eso fue determinante. Y aquí comencé, porque si bien en Buenos Aires pintaba paredes y hacía de fiscal, Ujú. yo me afilié aquí al radicalismo y comencé mi participación en la política en Esquel. Así que bueno, siempre escuché sobre estas historias que ahora cuenta Daniel, sobre lo que contaban todos los amigos radicales que habían recibido a Alfonsín durante su campaña proselitista. Y bueno, y con el tiempo integré la conducción de la Juventud Radical Nacional, y tenía una función que era como delegado del Comité Nacional de Mayores, y pude participar de más de 10 12 reuniones, calculo, con el propio presidente. Así que para mí eso Un fue, campechano era, ¿no? Así de... bueno, era un fenómeno, ¿no? Bueno, yo no creo que nadie que llegue a presidente no tenga alguna cuota de cierto carisma, sin entrar en detalles puntuales, pero realmente Alfonsín era una figura magnética, y de una calidad humana y de una, digamos, amplitud de conocimiento sobre temas y circunstancias que lo hacían muy, muy querible, ¿no? Y sí, bueno, participé de esas reuniones que las conservo con muchísimo cariño. Ahí es donde decís, ¿por qué no existían los celulares de ahora en este momento? No, yo conservo, bueno, reuniones muy amables,
algún asado en Olivos, incluso con los miembros de la Juventud Radical. Ah, bueno, pero estuviste ahí en... Sí, va a parecer una anécdota chabacana la que voy a contar, pero siempre me produce simpatía porque me acuerdo que nos sirven los chorizos en una fuente, ¿no? Y justo, viste, que estaba llena, entonces me voy a servir y se desparrama uno. Y Alfonsín pone el plato para que le caiga y dice, No, este es justo el que yo pedí. no, buena anécdota. Pero fuera de eso y de su contexto, la que recuerdo con un dramatismo especial es la última reunión que se celebró también en Olivos Ujú. después de las elecciones del 14 de mayo, cuando él pierde frente a Carlos Menem, pero bueno, percibe que hay como un intento de socavar su gobierno para que, bueno, para que el desgaste de la economía se acelerara y bueno, y él denuncia esto, ¿no? Él dice, yo sé que Cavallo estuvo en Washington pidiendo que el gobierno tiene que irse escupiendo sangre, porque eso es lo que necesitan para que podamos, para que se pueda hacer una reforma, y te acordás aquello del dólar alto, recontra alto y toda esta cuestión. Y bueno, y él lo dice con un dramatismo tremendo. Y yo tomaba notas en las reuniones, tenía como costumbre, como si estuviera en la universidad, tomar notas. Y hubo un Buenísimo. momento dado en que fue tan tenso el relato, tan dramática la situación, y por momentos tuvo algún condimento tragicómico, porque Conrado Storani, uno de los históricos del radicalismo, que estuvo aquí, que había sido su secretario de Energía, que trajo el gas a Esquel en 1984, eh, padecía ya agravada de diabetes, y entonces bueno, tenía problemas y se había quedado dormido en medio de la reunión. Y en un momento dado, Alfonsín, bueno, estaba desesperado contando esto, le dice, Conrado, dice, ¿cómo podés dormir con las cosas que estoy contando? Y Conrado, pobre, se sobresaltó. Pero era de un dramatismo terrible. Me lo acuerdo a Marcelo Sturin sentado al lado mío, leyendo los manuales de hiperinflación, de historia económica, mostrando la hiperinflación en Alemania. Y bueno, y yo dejé de tomar nota porque me parecía una cosa Sí, una tensión ya enorme. imprudente, y estábamos todos muy angustiados. Y bueno, y ese fue el momento. Después volví a verlo a Alfonsín porque él volvió a la provincia y también estuvimos con él cuando era presidente del partido, lo fuimos a ver a Trelew, y quien tuvo un contacto cotidiano y te diría diario con Raúl Alfonsín fue otro esquelense, que es Christian Austin, hermano de Brenda y de Evelyn, bueno, que por esos años como dirigente estudiantil estaba muy cerca de él y estaba todos los días. Así que tuve posibilidad de reencontrarme con él en Buenos Aires cuando viajaba. Estuve comunicándome hace un ratito con Cristian, no tenía tiempo porque, bueno, está realizando un trabajo que no le permite por ahí para salir al aire ahora, pero mandó un texto, después lo voy a compartir, escrito por él en aquel momento, que es muy interesante y lo vamos a leer después en vivo, ¿eh? Sergio, me interesa desde tu experiencia, desde el haber vivido dictadura, el regreso a la democracia. Si bien hubo muchos momentos de crisis en el país, lo sabés. Respeto por el otro, de relacionamiento con el mundo que tuvo Raúl Alfonsín, digamos, de esa vocación digamos, ese congreso pedagógico que fue, bueno, en ese momento parecía que era una cuestión menor, pero que eran como reformas fundacionales, ¿no? Lo mismo que el Seguro Nacional de Salud, que no llegó a concretar, lo mismo que el traslado de la capital al sur, que lamentablemente no se concretó, y lo mismo que muchísimas otras iniciativas que tienen que ver con esto, con el saber que podemos tener distintas miradas, pero bueno,
este es el camino, ¿no? Brevemente, antes de finalizar, así en sintético, si se puede hacer, es complejo también la pregunta, te traigo más al presente y como miembro también, como radical, como miembro de Juntos por el Cambio, ¿cómo estás viendo la escena hacia la escena en general? Te iba a preguntar, pero vamos a trasladarnos directamente a Juntos por el Cambio en estas nuevas decisiones, estas nuevas modificaciones que hay dentro de Juntos por el Cambio por parte de acercarse de algunos miembros como Mauricio Macri a Milei, al espacio de Milei junto a Patricia Bullrich. ¿Cómo estás viendo este acercamiento? Si lo acompañás, si te parece una buena decisión. Bueno, creo que estas reglas de juego de la segunda vuelta fueron impuestas por justamente la reforma constitucional que en su momento impulsaron Alfonsín y el Pacto de Olivos, Pacto de Oliva. que también tuvo detractores y tuvo, digamos, quienes apoyaron esto, quienes creen que el espíritu del Pacto de Olivos no se concretó porque el jefe de gabinete, en vez de ser alguien que rinde cuentas, arregla las cuentas a su manera, pero bueno, en definitiva, esta segunda vuelta, que es un mecanismo que antes era inédito en la Argentina, es eso. Y bueno, cuando quedan dos, hay que elegir uno de los dos. Y yo creo que lo que ha hecho el radicalismo, va a haber mucha gente que va a querer votar a uno, va a haber mucha gente que va a querer votar a otro, y va a haber gente que no va a querer votar. Y de aquí al 19 seguramente cambiará. Pero creo que justamente eso es lo importante. Cada uno tendrá sus argumentos y cada uno decidirá, que es en definitiva lo que propicia la democracia. Así que, y aceptar el resultado cualquiera sea. Así que, bueno, me parece que ese es el camino. No me parece, digamos, hay algunos intentos de tratar de hacer política ficción y de trasladar a, qué sé yo, qué hubiera hecho Alfonsín en esta circunstancia, qué hubiera hecho Ilia. Me parece que no tiene sentido. Tenemos que hacernos cargos de este presente, con todas sus contradicciones, con toda la oferta que tenemos de posibles presidentes, que creo que hay una mayoría bueno, que tiene sus reservas. Por algo ninguno, digamos, trepó tanto en la votación hasta el momento. Y bueno, y hay un mecanismo que se ha definido, que es el que habrá que utilizar, y hay que respetar a todos, porque cada uno tendrá sus buenas razones para elegir lo que considera el mal menor, en los casos en que no esté convencido por una de las dos opciones. ¿Y en lo personal acompañás la decisión de acercarse a Javier Milei al espacio libertario? En lo personal, vuelvo a repetirte, yo soy un dirigente radical, soy miembro soy vicepresidente de la Convención Provincial del partido. El partido como tal ha tomado este mecanismo, adoptado esta conducta bueno, de dar libertad a sus Al afiliados, afiliado. y por lo tanto, digamos, Cada uno decide. cada uno madurará su opinión como mejor le plazca. Desde ya, y me parece que yo tengo mi opinión, y no es que no quiera darla, sino que me parece que honrando la fecha, hay que respetar. No me gustaría terminar haciendo propaganda a favor de nadie, sino rescatando un poco la figura. Yo creo que la herramienta es justamente el voto, y el voto está en manos de cada uno. Sergio, gracias como siempre por No, acompañarnos no, aquí no, en el Radio Nacional agradecido Argentina. soy yo, y bueno, a disposición para cualquier otra oportunidad. ¿Laburando en algún libro más? Sí, 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 ¿Se puede tirar trabajando. algo ahí o no? ¿O lo dejamos? Sí, 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 bueno, tenemos un tercer libro vinculado digo tenemos porque es con Jorge Miglioli, que tenemos un libro sobre el Parque Nacional Los Alerces, que completaría la trilogía de los galeses, la Trochita y el Parque Nacional. Y después, a nivel personal, estoy trabajando en la edición de un libro antiguo que hemos rescatado, y también bueno, en un libro propio sobre Esquel. Muchísimas gracias, ¿eh? No, les agradezco a ustedes, y bueno, que celebremos todos este día con la dimensión que tiene y el respeto hacia los demás que nos merecemos. Sergio Sepiurca estuvo aquí en